Buenos días. Después de un largo tiempo en el que la discusión sobre el compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente está en boca de todos, en un entorno lejos de convertirse en una realidad tangible y presente en el día a día de las empresas, parece que estamos ante un escenario de verdadero cambio de paradigma. Desgraciadamente y tristemente, tampoco ayuda el estrés que está generando la invasión rusa sobre Ucrania. Ya han pasado 50 años desde que la científica Donella Meadows dirigió la publicación del informe Los límites del crecimiento, que pretendía, entre otras cosas, analizar el impacto físico de los patrones de crecimiento económico en el planeta. Para esa evaluación se utilizó el modelo informático que analizaba, entre otras cuestiones, el efecto de la explotación económica sobre los suelos, el agotamiento de los recursos no renovables como los minerales y las distorsiones climáticas resultantes. Se plantearon varios escenarios, el peor de los cuales era que, si no se tomaban medidas para corregir la trayectoria seguida en ese momento, la sociedad industrial se colapsaría a mediados del siglo XXI. Ese informe se convirtió en un referente internacional y puso de manifiesto las consecuencias ecológicas de la dinámica de crecimiento que hasta entonces se consideraba positiva. Sin embargo, el modelo del equipo científico, junto con sus conclusiones, fue ferozmente contestado por diversos economistas de la época. En efecto, el crecimiento económico se consideraba habitualmente como algo deseable, ilimitado en el espacio y en el tiempo, e incluso como reflejo de un proceso de evolución natural de las propias sociedades. La propia noción de crecimiento está intrínsecamente ligada a la noción social del progreso, ambas surgidas de la Ilustración, y que han sido víctimas de analogías forzadas y equívocas con las ciencias naturales, especialmente basadas en la teoría darwinista. En resumen, hemos interiorizado y naturalizado firmemente la noción de crecimiento económico. La propia Meadows sostenía, 30 años después, que el crecimiento económico debía entenderse como una herramienta y no como un fin en sí mismo, por lo que era necesario cuestionar la razón de ser de dicho crecimiento, quién se beneficiaría de él y si había fuentes y sumideros en el planeta para hacerlo posible. Esto tenía similitudes con el que el economista Simon Kuznets había sugerido cuando diseñó el indicador del PIB y lo presentó al Congreso de los Estados Unidos. Según este autor, no hay que deducir que este indicador, que mide el valor monetario de la producción, pueda ser también una expresión del bienestar social. Desde entonces se han alzado cada vez más voces advirtiendo que el PIB no es una buena herramienta para medir el desarrollo humano y el bienestar social. El principal problema, amigos, que subyace de la economía convencional es su dependencia de una conceptualización de la economía que ignora deliberadamente el contexto físico del que necesariamente forma parte, así como las leyes más elementales de la física. Esto significa trabajar sobre el supuesto de que los recursos y la energía son ilimitados, sin siquiera considerar las consecuencias de la actividad o la limitada capacidad de carga del planeta. Teniendo en cuenta el carácter hegemónico del pensamiento económico en la medida en que es capaz de moldear el marco del pensamiento social, esto es de crucial importancia porque hace prácticamente imposible encontrar soluciones eficaces a la crisis ecosocial que vivimos hoy. Es un hecho que el COVID-19 ha demostrado la interdependencia crítica de diferentes elementos de la sociedad, incluyendo empresas, gobiernos, empleados, clientes y cadenas de suministro. Esta interdependencia no hará más que crecer con el tiempo, a medida que la sociedad se enfrente a retos interconectados aún mayores, como responder a los inevitables impactos del cambio climático, salvaguardar la biodiversidad y abordar los retos de la desigualdad y las crisis geopolíticas que vivimos. Las empresas y sus inversores deben reconocer el impacto que las empresas pueden tener en una serie de cuestiones de sostenibilidad, comprender las conexiones pertinentes entre ellas y gestionarlas de forma holística, genérica. En última instancia, el éxito de la gestión se mide también por la mejora de la preparación y la resistencia de estas empresas a los riesgos conocidos y desconocidos, los llamados riesgos climáticos, que ya son tenidos en cuenta por el Banco Central Europeo, por ejemplo, en sus procedimientos de pruebas de estrés bancarias. La piedra angular de todo modelo de crecimiento económico es la función de producción agregada. Esta función representa el proceso de producción económica y, en su formulación más básica, solo implica al capital y al trabajo, mientras que los recursos y la energía se consideran siempre plenamente disponibles.
De este modo, el capital y el trabajo se consolidan como los únicos recursos de producción que, en su conjunto, generan el excedente de una economía. Este excedente, a su vez, compone la cantidad a repartir entre salarios y beneficios. Muchos estudiantes de economía se sorprenden a menudo al estudiar estos modelos, especialmente los más básicos, de que aparentemente no exista la posibilidad de un crecimiento ilimitado. Por ejemplo, el modelo de Solow establece que los factores de producción, capital y trabajo, tienen rendimientos decrecientes, lo que supone que cada unidad adicional proporciona cantidad de producto cada vez menor. En su dinámica, el modelo tiende a un estado estacionario, en el que no hay crecimiento económico. Sin embargo, cuando el progreso técnico, en cualquier formulación posible, se incorpora a estos modelos básicos, entonces es posible que exista un crecimiento potencialmente ilimitado. Esto es lo que ocurre con los modelos de crecimiento endógenos, así como con todos los modelos que incorporan rendimientos crecientes en la función de producción agregada. Al final, muchos estudiantes aprenden pronto que el crecimiento económico ilimitado es técnicamente posible gracias a la tecnología. Y en el caso de ciertos modelos heterodoxos inspirados en economistas como Myrdal o Kaldor, también al papel central que desempeña el sector industrial. Esta breve revisión de la relación entre los modelos económicos y las políticas públicas debe dejar claro, sobre todo, a nuestro punto de ver, que los economistas, pasados y presentes, tienen generalmente a pensar dentro de marcos analíticos y conceptuales definidos, sobre la base de la búsqueda del máximo crecimiento económico. Las respuestas que se dan dependen del uso de un conjunto de instrumentos teóricos que, de forma explícita o no, está limitado por sus propias deficiencias. Teniendo en cuenta el papel fundamental que desempeñan los economistas a la hora de enmarcar el debate público, de difundir sus propias ideas, de influir en las decisiones de las instituciones públicas o, como en el caso de los bancos centrales, de ostentar directamente el control absoluto de determinados resortes de poder, es más necesario que nunca averiguar el origen de estas limitaciones. No cabe duda de que el ser humano ha vivido en la Tierra desde hace al menos 200.000 años. Aunque la mayor parte del tiempo lo hizo en grupos sociales de cazadores-recolectores, el final de la última edad de hielo, ocurrido hace unos 20.000 años, dio paso a un clima extraordinariamente cálido, que a su vez permitió a los seres humanos desarrollar nuevas prácticas económicas y sociales, como la agricultura. Los científicos han acordado llamar a esta época cálida el Holoceno, en el que se desarrollaron las civilizaciones actuales. Sin embargo, unos siglos y milenios después, desde la revolución industrial, el uso de los recursos y la energía por parte de la humanidad ha aumentado de forma exponencial. Muchos estudios sobre historia ambiental describen muy bien estas transformaciones. Este uso intensivo de recursos y energía, sobre todo de energía procedente de combustibles fósiles, ha provocado un aumento del nivel de vida y con él un incremento de la población en todo el mundo. Estas tendencias se han acelerado, sobre todo desde mediados del siglo XX. El periodo que comienza en esa época se ha denominado la Gran Aceleración. El consumo es el principal motor del impacto económico global, muy por delante de otros factores demográficos como la edad, el tamaño de los hogares, el capital cultural o la estructura de la vivienda. Hay que destacar que el consumo es necesario para cerrar el ciclo de capital. Es decir, para que la producción se venda y exista un crecimiento económico. El consumo y la producción son, en ese sentido, dos caras de la misma moneda. Al fin y al cabo, en el capitalismo, la producción está orientada al beneficio económico, más que a la satisfacción de las necesidades humanas. De modo que los agentes económicos están disciplinados para garantizar que su producción se venda a través del consumo y los beneficios se reinviertan en una mayor producción, es decir, para el crecimiento. Si la demanda agregada fuera insuficiente para cubrir la producción y las exigencias en un periodo determinado, el sistema se enfrentaría a una crisis. Por esta razón, en el capitalismo, la espiral de consumo incesante refleja la espiral de producción incesante, y este modelo no es sostenible. Hay que recordar que cualquier producto que sale al mercado lleva consigo un bagaje de recursos visibles e invisibles, lo que significa que cualquier producto implica el uso de los materiales con los que está hecho, sí, pero también los materiales que se consumen necesariamente en la fabricación de ese producto. Por ejemplo, un smartphone está compuesto por decenas de sustancias minerales como litio, aluminio, silicio, cobre, níquel y otros.
pero su producción también supone el consumo de enormes cantidades de agua. Según algunas estimaciones, hasta 12.000 litros de agua por unidad. Además de generar residuos durante el proceso de producción y desechos por su propia obsolescencia. Con la globalización económica y el desarrollo de las cadenas de valor mundiales, la complejidad material y tecnológica de los productos ha aumentado, y con ella el intercambio comercial de materias primas y otros materiales y residuos entre países. Esto se aplica no solo al consumo de productos electrónicos, sino también a los productos alimentarios, ya que el sistema agroalimentario mundial es responsable de hasta el 34% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y a la industria turística mundial, causante, a su vez, del 8% de las emisiones de gas de efecto invernadero. Toda nuestra actividad diaria está ligada a un determinado nivel de consumo de recursos y energía que ejerce presión e impacto sobre el entorno natural en el que todos convivimos. La huella doméstica refleja el impacto ecológico, no solo de los recursos, sino también de otros 15 aspectos, teniendo en cuenta únicamente lo que se produce dentro del país. Por otro lado, como la huella de consumo también recoge el efecto del comercio internacional, incorpora el impacto de todos los bienes producidos en el extranjero, pero consumidos en nuestro país. En el caso de la Unión Europea, por ejemplo, los datos nos muestran que en el periodo comprendido entre el 2005 y 2014 se produjo una reducción relativa de los impactos ambientales, aunque con indicadores muy diferentes entre países. El impacto ambiental más significativo se produjo en los países tradicionalmente importadores de combustibles fósiles, carne, minerales y productos manufacturados, lo que se traduce en una mayor huella de consumo. Al analizar el comportamiento de ambos indicadores, vemos que se han movido en direcciones opuestas en los últimos años. En cuanto al impacto ecológico doméstico, se ha producido una mejora en la última década. A pesar de ello, cuando observamos el impacto ecológico del consumo en su conjunto, incluyendo los bienes importados, la recuperación económica desde el 2013-2014 supuso también un claro aumento del impacto ecológico que se ha mantenido desde entonces y cada vez empeorando. Sin embargo, la mayoría de análisis realizados han llegado a la conclusión que, en general, no se está produciendo ningún tipo de desacoplamiento entre la actividad económica y la presión e impacto ambiental, sino que se está incrementando. En la mayoría de los casos, no se está produciendo ningún tipo de desacoplamiento en lo que respecta al consumo de materiales, el consumo de energía, el uso de agua, las emisiones de gases de efecto invernadero o la pérdida de biodiversidad. Y cuando algún estudio ha encontrado alguna evidencia de desacoplamiento, se ha basado en análisis locales, restringidos a países o relaciones específicas, durante cortos periodos de tiempo, durante una crisis, por ejemplo, o una escala insuficiente para abordar desafíos ecológicos, a pesar de los informes del IPCC. Es obvio que las estrategias para aumentar la eficiencia tecnológica deben complementarse con estrategias de suficiencia, es decir, con una reducción de la escala material de producción y consumo en muchos sectores para que la actividad económica pueda encajar dentro de límites planetarios. Aquí es donde han surgido con más fuerza las propuestas de decrecimiento. Un decrecimiento que comenzó como un movimiento político y social y no debe entenderse, a nuestro punto de ver, ni como un concepto económico ni como una teoría estructurada de forma consistente, sino como una corriente amplia y heterogénea de pensadores y propuestas que buscan asegurar el desarrollo de la economía global dentro de unos límites biofísicos. Sencillamente, el decrecimiento debe entenderse como una crítica a la teoría de desacoplamiento y el crecimiento verde y como una afirmación de la necesidad de reducir la presión del ser humano y su modelo económico sobre los ecosistemas de nuestro planeta y el entorno natural sin apostarlo todo a las promesas tecnológicas. En el contexto que vivimos hoy en día, las exigencias de transformación de las empresas desde dentro deben apoyarse primero en la formación en ESG, que debe jugar un papel prioritario en el desarrollo de estas estrategias. De ahí la importancia de certificaciones profesionales rigurosas y reconocidas internacionalmente como IASE, para evitar el denominado lavado verde, greenwashing. Algunas ventajas para adoptar políticas ESG. Proporciona una estrategia corporativa plenamente compatible y responsable con la realidad a la que se enfrenta nuestro planeta. Es decir,
Contar con una estrategia sostenible que incorpore criterios ESG permite a las empresas cumplir con los principios de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y la posiciona como una institución que apuesta y defiende unos valores éticos plenamente incorporados por las principales organizaciones a nivel mundial. 2. Tenemos métricas que nos indican que hay un aumento de rentabilidad de la inversión. En los últimos 12 meses, por ejemplo, la rentabilidad de los fondos invertidos en empresas que tienen un componente ESG se ha comportado mejor que las que no tienen una política de inversión sostenible asociada. Se espera que esta diferencia aumente con el tiempo hacia las empresas que tienen políticas ESG totalmente integradas. Esta realidad también se ha demostrado empíricamente a través de más de 2.000 estudios académicos que demuestran que en más del 70% de los casos existe una alta correlación entre empresas con criterios ESG y los mejores resultados financieros obtenidos. Los inversores están desplazando su cartera hacia empresas más sostenibles y aquellas que no tienen una política clara de ESG a largo plazo están sufriendo un descenso en su valor de cotización y en su liquidez, porque los inversores institucionales privados y públicos no están interesados en mantener esas empresas al reajustar su esquema de asignación de activos y por una presión regulatoria importante. Tercer punto, estructura de costes de financiación más eficiente. Aquellas instituciones que han incorporado métricas ESG en la gestión de sus procesos y especialmente en la reducción de su huella de carbono pueden acceder a mejores y más baratas fuentes de financiación que aquellas empresas que continúan con una política de gestión de recursos de forma tradicional. Cuarto, reducción de costes operativos y de producción. Tener una estrategia empresarial a largo plazo que incorpore criterios ESG contribuye a una potencial reducción de los costes operativos y de producción, como los costes de energía, los costes de tratamiento de agua, los costes de tratamiento de residuos, los costes de contaminación, etc., lo que se traduce claramente en una mejora de los márgenes operativos de la organización. Quinto punto, un sistema de gobernanza basado en las buenas prácticas profesionales y los principios éticos en las organizaciones introducen sistemas de gobernanza ESG, incorporan procesos de decisión que tienen en cuenta a todos los grupos de interés, accionistas, clientes, empleados, proveedores, etc. Y pretenden que la interacción de todos ellos se realice de forma óptima y siempre respetando criterios que garanticen la máxima profesionalidad y el cumplimiento de los códigos deontológicos. Sexto punto y sexta ventaja, permite una cultura organizativa mucho más responsable. Aquellas organizaciones, por ejemplo, que introducen políticas de conciliación a través de proyectos de formación sobre la importancia de los ESG, comienzan a comprobar que tienen un mejor desempeño corporativo que las que no lo hacen. De hecho, constituyen todo un cambio de mentalidad que contribuye decisivamente a que la institución esté plenamente alineada con los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo. Punto 7. Mejora de las oportunidades de trabajo dentro de la organización. Una adecuada política de igualdad interna permite contribuir, por ejemplo, a generar las mismas oportunidades de trabajo tanto para hombres como para mujeres, aumentando, asimismo, la motivación de un segmento muy importante de la institución y poniendo además a disposición mucho más talento que redundará en una mejor toma de decisiones en toda la organización. Punto 8. Permite una mejor conciliación de la vida laboral y familiar de los empleados. Las organizaciones que incorporan criterios de ESG permiten un mejor equilibrio entre las demandas de la vida laboral y familiar a través de horarios más compatibles o la incorporación ya más habitual del teletrabajo. Todo ello redunda en un mejor ambiente de trabajo para toda la organización y contribuye a un mayor nivel de motivación que las organizaciones que no incorporan este tipo de políticas de personal. Finalmente, el punto 9, prepara a la organización para poder cumplir con los requisitos normativos. Es decir, en todo el mundo la presión normativa es cada vez más importante, sobre todo en el sector financiero. Y en el caso de los requisitos ESG, existen varias iniciativas internacionales que exigirán de forma clara y demostrable a las organizaciones que incorporen criterios de sostenibilidad social y de buen gobierno corporativo, tanto en su estrategia corporativa como en su propia operativa diaria. Aquellas entidades que no cumplan con la nueva normativa podrán ser penalizadas, con el consiguiente impacto en el riesgo reputacional, entre otros. A nivel de regulación, en Europa está llevando la cabecera. Como ustedes saben, el 10 de marzo del 2021 entraron en vigor la mayoría de disposiciones del reglamento de la Unión Europea, 2019/2088.
Las nuevas obligaciones afectan tanto a la organización interna de la gran mayoría de entidades financieras como a la información que las mismas deben publicar en su página web y en la información precontextual de sus productos. Queridos amigos, la posibilidad de formarse y certificarse en este campo y el compromiso con la sostenibilidad proporciona a las empresas innumerables ventajas. Contar con profesionales con certificaciones ESG se traduce en una mejora de la reputación y del negocio de las organizaciones, ayudando a optimizar su competitividad y rentabilidad. Todo este proceso acelera la creación de valor para los accionistas, pero también supone una oportunidad de crecimiento para los profesionales que pueden ver mejoradas sus oportunidades laborales, su empleabilidad, además de tener una ventaja competitiva más que evidente frente a otros perfiles que no apuestan por adaptarse a estos criterios ESG. Llegados a este punto, no cabe duda de que la apuesta por la estrategia ESG es una oportunidad necesaria para que las empresas garanticen su supervivencia, nada más y nada menos, y su crecimiento futuro, así como su adaptación a las nuevas normativas y buenas prácticas internacionales que se avecinan, como la SFDR, la taxonomía de la Unión Europea y el Corporate Sustainability Reporting. Pero es necesario dar un paso más, en el que las empresas y sus accionistas deben prepararse y formarse profesionalmente para aplicar los criterios que los consumidores y sus empleados ya están exigiendo, y esto es una inercia imparable. La inversión en políticas ESG se ha convertido en uno de los pilares fundamentales del crecimiento empresarial sostenible y de la creación de valor, no solo para los accionistas, sino también para los empleados y la sociedad en su conjunto. Muchos grupos de interés, activistas y algunos inversores institucionales de renombre están presionando a las empresas que controlan para que alineen su gobierno, remuneración y prácticas con una verdadera cultura ESG. En IAS somos nativos digitales y nuestro ADN es 100% ESG. Nos constituimos en Londres en el año 20 con el beneplácito del Green Climate Fund de Naciones Unidas. En casi 2 años hemos pasado de 15 países a 42 y seguimos creciendo. Nuestro viaje comienza en Corea y termina en Brasil, pasando por Perú, México, Estados Unidos, Canadá, India, China, Hong Kong y la gran mayoría de países europeos. Ya cubrimos una población potencial de más de 4.000 millones de personas y aspiramos a más. Estamos firmando acuerdos con entidades, corporaciones, bancos regionales, instituciones internacionales y cámaras de comercio. La industria requiere procesos de actualización de conocimientos que adapten permanentemente los valores y las habilidades de las personas y empresas a las demandas presentes y futuras de los mercados, los consumidores y la sociedad en su conjunto. Todo ello para mantener e incrementar la competitividad global de las empresas en temas esenciales como el ESG, que es un pilar en los planes estratégicos de todas las organizaciones. Amigos, el cambio debe comenzar desde las propias empresas, con la formación de sus empleados. Los modelos sostenibles se diferenciarán, sin duda, de los competidores que no apuesten por la cualificación y la certificación en este ámbito. La clave es aprovechar esta ola en la que estamos subidos para que la sostenibilidad se imponga en todos los niveles de la empresa e implique definitivamente a la sociedad. La sostenibilidad va a ser el motor del presente y del futuro del mundo, sin ninguna duda. Y ya hay que incorporarla como parte de la cultura y la estrategia de nuestras empresas. Estoy convencido de que saldremos de esta crisis más pronto que tarde y lo haremos siendo mejores, pero las empresas deben saber que serán sostenibles o no existirán, porque la sostenibilidad es sinónimo de competitividad y de rentabilidad, y la inversión en políticas será un pilar para su crecimiento, creación de valor, retorno a medio y largo plazo. La sostenibilidad empieza desde dentro y la única forma de llevar a cambio este cambio, esa transformación, solo se apoyará con la formación y la certificación de sus empleados. Come and join us. Muchas gracias.